Fueron 12 años de pontificado desde el año 2013 que estuvieron marcados también en el ámbito internacional por una serie de crisis, conflictos y guerras que se desataron durante este tiempo. Siempre el Papa Francisco se manifestó públicamente hasta el último día, como veíamos en su oración del día de ayer, contra todos esos conflictos bélicos. En reiteradas ocasiones tildó, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania como una vergonzosa desgracia para la humanidad e intentó incluso mediar en la guerra de Israel con Hamás. La guerra es absurda, devasta a comunidades y el medio ambiente sin ofrecer soluciones a los conflictos. Esas fueron una de las últimas palabras del Papa Francisco a través de una carta para referirse a las guerras que están en curso. El Papa constantemente en sus discursos tuvo palabras para condenar tanto la guerra de Gaza e Israel y la de Rusia con Ucrania. Sigo con gran preocupación lo que está sucediendo en Tierra Santa. En los últimos días, los violentos enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel se han apoderado de la región. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad. No piensan en la gente, no miran la vida real de las personas, sino que ponen sus intereses partidistas y de poderío antes que todo. Intermediación religiosa que lo mantuvo pendiente incluso mientras estaba internado en el hospital. Pese a sus complicaciones de salud, llamó varias veces a la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, la región palestina donde se ha desarrollado gran parte del conflicto con Israel. Hablaba con el sacerdote argentino a cargo de esa parroquia, Gabriel Romanelli. Él nos demostró su paternidad. Estuvo muy cerca de nosotros todo el tiempo aquí. Nos llamó durante todo este trabajo, esta horrible guerra. Durante más de 1 año y medio nos llamó a diario. El breve alto al fuego en Medio Oriente y el regreso a salvo de los rehenes israelíes también fueron motivos de mención en los discursos más importantes del Papa en el último tiempo, en el Jubileo Vaticano, en la bendición de Navidad y en sus más recientes mensajes por las Pascuas que compartió este domingo, horas antes de fallecer. Su voluntad era que la guerra en Palestina terminara y que las oraciones continuaran. Claro que se rezaba en las iglesias católicas, somos sectas ortodoxas, pero al final el libro es uno. Si Dios quiere, su deseo se cumplirá tras su muerte. Me gusta la forma en que apoyó a los palestinos y su valentía para hablar de nosotros en todo el mundo. Y deseo que el líder, después del Papa del Vaticano, sea como él, apoye a la humanidad y sea pacífico. En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo tildó como una vergonzosa desgracia para toda la humanidad y un genocidio contra los ucranianos. Se reunió 3 veces con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, aunque siempre intentó mantener una postura diplomática neutra e incluso en una oportunidad instó a Ucrania a ondear la bandera blanca. Lamentablemente hubo ciertos juicios subjetivos controvertidos por parte del Papa Francisco. No voy a comentar al respecto. Espero que el próximo Papa sea más sabio, más ilustrado y mejor. Espero que el próximo Papa que sea elegido sea más favorable a Ucrania y tenga la fuerza para decir las cosas por su nombre. Así las guerras fueron siempre un foco de atención para el Papa Francisco, que falleció sin lograr ver el fin de estos conflictos. Estamos ya junto a Soledad Agüero porque vamos a revisar cuáles son los pasos que vienen ahora, Sole, luego de la muerte del Papa y estas nuevas disposiciones que él mismo firmó en noviembre del año pasado que simplifican las ceremonias. Sí, ¿cómo están, Maca, Daniel? Claro, nos falta todavía conocer cuál va a ser la fecha concreta del funeral. Lo que sabemos es que se celebra no antes de 4 días, entre 4 a 6 días después de la muerte del pontífice. Y una de las novedades es que no va a ser enterrado en el Vaticano, sino que en la Basílica Santa María la Mayor de Roma, fuera del Vaticano. Vamos a revisar ahí una infografía que tenemos preparado que, como les decía, fuera del Vaticano a unos 4 kilómetros de distancia. Y todo esto como parte de uno de los últimos deseos que expresó el propio pontífice en su testamento. Sí, que es una de las basílicas más importantes, una de las 7 basílicas más importantes de Roma, que fue además, curiosamente, solo la primera que él visitó cuando fue nombrado Papa, así es que va a ser la primera y la última de las basílicas que él visite en Roma como Papa y donde finalmente va a descansar. Y hay otros papas enterrados ahí, no es el primero. Sí, el último Papa enterrado ahí sí fue el año 1669, hace varios años atrás, tú lo decías, fue la primera iglesia en la que el Papa fue a rezar después de haber sido nombrado en su cargo y donde iba a rezar también antes
antes de cada uno de sus viajes apostólicos. Aquí se marca una diferencia con sus antecesores, que fueron enterrados en las grutas vaticanas. Y esto se explica también, que es algo que explicita el Papa en su testamento por su devoción a la Virgen María, y también él hizo explícita su petición de tener un nicho más austero. Él pidió un sepulcro sencillo, sin decoración y con la inscripción de su nombre en latín, Francisco. La austeridad que siempre intentó mostrar en su pontificado también entonces intenta dejar un legado respecto a la hora de su funeral. Vamos a seguir conversando, Sole, pero vamos a ver una nota precisamente sobre qué es lo que viene en las exequias fúnebres del Papa Francisco. Ave María, piena di grazia, el Señor es con te. Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí, porque es mi gran devoción. Vivo aquí en esta zona, así que he visto al Papa muchísimas veces, porque debió venir al menos 100 veces. Era muy devoto de la Virgen de esta basílica, así que siempre venía. Traía un ramo de flores, siempre venía. La Basílica de la Santa María la Mayor, ubicada a 4 kilómetros al este del Vaticano, era el lugar sagrado donde el Papa Francisco concurría habitualmente. Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay un vínculo, una ligación muy grande. Y así lo dejó estipulado en su testamento escrito en su residencia en Santa Marta el 29 de junio del 2022. Fue el primer lugar que visitó cuando fue nombrado sumo pontífice y al que iba cada vez que tenía un viaje. En noviembre del año pasado, el Papa Francisco dispuso de un nuevo Ordo Exequiarum. Se trata de un nuevo ritual fúnebre de un Santo Padre. En este ritual él hizo algunos cambios, inspirados todos por la idea de que fuera un ritual más adaptado a la realidad común y corriente de la Iglesia y un poquito más distante de funerales más protocolizados, como los de los reyes, como los presidentes. Y con esto, otro cambio que pidió Jorge Mario Bergoglio fue el de su ataúd. El Papa pidió que fuera un ataúd de una sola capa, o sea, un ataúd de roble. Antes era ciprés, plomo y roble. Y en su testamento pidió que su sepulcro esté en la tierra, sea sencillo, sin decoración particular y con una única inscripción que diga Francisco. Eliminó la exposición del cuerpo, no sé si recuerdan a Juan Pablo II, que lo pusieron en una plataforma que se llama catafalco, y él eliminó eso y lo van a depositar simplemente en el ataúd. Además, solicitó no ser sepultado con el báculo papal, como también siempre ha sido una tradición. No pretendía ser grande, quería vivir con la gente común. Lo demostró al morir con esta casa. No solo fue un papa para los religiosos, sino también para los no creyentes y los pobres. Fue importante, era un hombre común. Serán 9 días de luto y a partir del miércoles, el féretro del Papa Francisco podría ser expuesto a los fieles para despedirlo durante 3 días en la Basílica de San Pedro. En la misa exequial se evitarán las expresiones como obispo de Roma o pastor. Es un gesto de humildad, por eso que ocupó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, pues eso muestra bastante bien. Porque además, ¿qué sentido tiene que la gente se acuerde de un difunto por importante que haya sido? La muerte nos iguala. El funeral podría ser el fin de semana porque se establece que no puede celebrarse antes de 4 días de su muerte ni después de 6. Un sumo pontífice que en reiteradas ocasiones y hasta en su lecho de muerte quiso dar muestras de su austeridad. Les recordamos que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a recordar ahora lo que fue el viaje del Papa Francisco a nuestro país, que marcó, muchos dicen, un antes y un después.